Adelante. Ay, reiniciar. Ok. Bueno, pues entonces buenos días. Ya me conocen, soy Leonardo García. Pues les voy a presentar mis resultados que he obtenido durante estos primeros 3 semestres de mi doctorado, de este proyecto que se llama The Evolution of Relativistic Jets Through the Magnetized Medium Produced by the Fusion of Two Neutron Stars. Y bueno, yo estoy trabajando con Diego López Cámara y con David Elazati de la Universidad de Oregón. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Les voy a presentar un poco de la introducción general. Les voy a hablar de la dinámica de jets relativistas a través de medios magnetizados y después les voy a introducir este tema que es Jet Cocoon Structure Semi-Analytical Model, que es un modelo semianalítico que he estado trabajando también durante estos semestres. Entonces, ¿qué es un GRB? Como pues, la mayoría de nosotros ya sabemos, viene de gamma ray burst, que es un destello de rayo gamma. Y esto se divide en dos poblaciones, que son los destellos de rayos gamma cortos y que duran menos de 2 segundos con respecto al T90. Y los largos duran más de 2 segundos. Acá, cada vez ahora que me refiera a GRBs, me estoy refiriendo a destellos de rayos gamma cortos, ya que esto es lo que estoy estudiando en este proyecto. Pues como les dije, los destellos de rayos gamma cortos tienen duraciones de 10 a la menos 1 a 10 a 2 segundos. Al día de hoy se han observado un poco más de 600 GRBs de este estilo, con una luminosidad isotrópica que va de 10 a la 47 a 10 a la 53 Hz por segundo y con un ángulo de apertura de 5 a 15 grados. Además, se han hecho múltiples estudios de los medios por los cuales se evolucionan estos GRBs cortos. Algunos de ellos son simulaciones GRMHD, como las que se muestran en esta imagen de aquí. En los paneles superiores podemos ver una vista de planta y en los paneles inferiores una vista meridional. Esto es un mapa de densidad que va de 10 a la 8 a 14.4, a 10 a la 14.4, perdón, gramos por centímetro cúbico. Es una simulación de Cholfi del 2017. Y aquí estudian el merger de dos estrellas de neutrones, ya que este es uno de los progenitores de los destellos de rayos gamma cortos. Como les mencioné hace unos momentos, mucha gente se ha dedicado, muchos autores se han dedicado a estudiar el efecto del medio en los GRBs, como los otros que podemos ver aquí. Pero también hay una cosa muy importante, es que el medio tiene campo magnético, y como podemos ver aquí, el medio va de más o menos 10 a la 12 a 10 a la 16 Gauss. También es una simulación de Cholfi del 2017. Y si bien se ha estudiado el efecto del campo magnético, solamente se ha estudiado cuando el jet está magnetizado, por lo cual falta estudiar el efecto del campo magnético en el medio. Entonces, como tal, algunos de los objetivos generales de este proyecto es estudiar o analizar la evolución de un jet no magnetizado a través de un medio que está magnetizado por medio de simulaciones 2D RMHD. Además, vamos a estudiar la evolución de un jet sin campo magnético por diferentes medios para ver cómo los diferentes medios hacen claramente magnetizados, cómo van a hacer que cambie la estructura del jet o no. Aparte de ello, vamos a estudiar la evolución de un jet sin campo magnético en un medio en movimiento. Y al final vamos a realizar curvas de luz y espectros para las simulaciones y las vamos a comparar con observaciones. Ahora bien, ya que terminamos esta parte, empecemos con la dinámica de un jet relativista a través de un medio magnetizado. Bueno, lo primero es la metodología. Aquí lo que hacemos es tomar una simulación de dos estrellas de neutrones que colisionaron, del merger de dos estrellas de neutrones. Como sabemos, dan ondas gravitacionales. De aquí vamos a sacar la condición inicial, como las que le mostré hace rato, de hecho, el FIDE del 2017. El medio va a tener una presión dada, cierta densidad y también campo magnético. Y aquí en este pequeño esquema podemos ver dónde estaría el objeto compacto, nuestro dominio numérico, dónde estaría nuestro jet. Claramente esto no está a escala. Aquí les pongo más o menos cómo se vería el medio, ya que tomamos una de las simulaciones de Cholfi.
Una vez que tenemos eso, vamos a realizar las simulaciones 2D RMHD en coordenadas cilíndricas con el código numérico Pluto. Y aquí en el esquema de la derecha vamos a poner estas propiedades. Para el jet vamos a tener un cierto ángulo de apertura, TJ, una velocidad inicial o un factor de Lorentz inicial, una densidad, una presión que van a estar relacionados con la luminosidad y el medio va a tener un campo magnético, densidad y presión. Entonces nuestro dominio de, en R de 0 a 200, en Z de 0 a 500. Y aquí en las partes de la derecha les pongo un esquema de cómo sería nuestro campo magnético. Esta va a ser la distribución de campo magnético que vamos a estar tomando, poloidal o bien poloidal más toroidal. Y sin embargo, aquí les muestro cómo se verían las componentes por separado. El objeto compacto está a menos 100 kilómetros, o bien el objeto compacto está a 0 kilómetros y nuestra simulación empieza en 100 kilómetros. Ok. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras condiciones iniciales? Nosotros tomamos la simulación de Schofield, en el cual el cociente de masas para las estrellas de neutrones es igual a 1, con una ecuación de estado dura, como es la PR4. Aquí se muestra cómo sería el medio por el cual que estaríamos tomando. Lo que hicimos nosotros fue tener un medio suavizado y uniforme, en el sentido de que no vamos a tener este funnel, sin embargo sí va a tener decaimiento. Además, vamos a tener que la presión del gas va a estar dada por la ecuación ideal, de una ecuación de estabilidad. Nuestro medio va a tener un campo magnético que va de 10 a la 11 a 10 a la 13 de Gauss. Y además, algo muy importante es que en toda la plática voy a estar hablando de este parámetro beta, que es la beta de plasma, el cual es el cociente entre la presión del gas y la presión magnética. Y para nuestros medios, la beta inicial va a ser constante. Va a tener diferentes valores, pero siempre va a ser constante al inicio. Ahora bien, nuestro jet, como les comentaba, va a tener una luminosidad de 10 a la 50 Hz por segundo, un ángulo de apertura de 10 grados, una velocidad inicial, un factor de Lorentz inicial de 2, un factor de Lorentz a nivel infinito de 400, y nuestra resolución es de 3.3 por 10 a la 4 centímetros, lo cual es suficiente como para tener una buena simulación. Ahora, ¿cuáles van a ser las simulaciones que les voy a enseñar? De los resultados que les voy a enseñar son todas estas simulaciones. Primero vamos a tener la simulación control, la cual no tiene campo magnético y con la cual vamos a comparar las simulaciones que tengan campo magnético. Acá las simulaciones que tengan P nada más se refieren a las simulaciones con una componente poloidal solamente. Y ahí hicimos simulaciones de 0.1 a 100 a beta 100. Y las que tengan BPT significa que tienen una componente poloidal y toroidal, e igual van de 0.1 a 100 en beta. Entonces, una vez visto esto, podemos pasar a los resultados preliminares. Aquí, lo que podemos ver es esta simulación, en la cual es la simulación control, donde la beta va a ser infinito, o bien el campo magnético es igual a 0. Para las partes más azules vamos a tener una densidad, perdón, este es mapa densidad. Para las partes más azules la densidad es de 1 por 10 a la 9 gramos por centímetro cúbico, y para las menos densas es de 1 por 10 a la 2. Además, estoy mostrando los isocontornos del factor de Lorentz, 1.01 para el rosa, 2 es guinda y el 3 es naranja. La voy a dejar un par de veces más y una vez que ya lo hemos visto, cómo se comporta esta simulación, que llega hasta el final del dominio, vamos a tomar algunos tiempos característicos y los vamos a poder observar. Como podemos ver en el primer panel de la izquierda, se nota que el jet apenas está entrando al medio, está como taladrando esta pequeña parte súper densa. En el panel del medio podemos ver que aquí el cocoon tiene una forma un tanto esférica. Y además ya podemos ver el jet, que va aproximadamente a 2.5 por 10 a la 7 centímetros. Y por último podemos ver al jet ya llenando básicamente todo nuestro dominio numérico. Y esta va a ser la condición final que vamos a comparar con nuestras simulaciones con campo magnético. Muy bien, ahora en esta imagen, en los paneles de arriba, podemos ver los mapas de densidad
y en la parte de abajo podemos ver los mapas de campo magnético, es logarítmico, y esto va a ir de 10 a la 9 a 10 a la 13 Gauss. Entonces, con esto vamos a poder comparar todas las simulaciones. Al principio tenemos cuando el campo magnético es muchísimo más comparable al caso control, y en los paneles de en medio y bueno, en este panel de aquí y en este otro de acá vamos a tener cuando el campo magnético es muchísimo muy fuerte. Si bien visualmente no se pueden ver como muchísimas diferencias, se alcanza a notar que para la simulación con beta 0.1 ha recorrido mayor distancia que la simulación control, y esto es un buen indicativo de que el campo magnético está creando un efecto sobre la evolución del jet. Además, podemos ver para los casos de los mapas de campo magnético, cómo entre más fuerte es el campo magnético, también el jet se está magnetizando cada vez más, y eso lo vemos en esta paleta, en este color rojo. Podemos ver que aquí el jet es muy, muy, muy rojito. En esta parte no es tanto, y acá es casi nulamente rojo, más bien es amarillesco. Entonces, esto es como la magnetización del jet es directamente proporcional a la magnetización del medio, y es algo bastante interesante, ya que esto va a ser el efecto de que tenga más velocidad y por lo tanto avance más. Eh, Continuando con esto, podemos hacer una comparación también. Ah, cierto. Aquí en esta imagen podemos ver esta línea que es muy cualitativamente nada más para mostrar en dónde se encuentran más o menos la simulación control en altura, la simulación y las simulaciones con campo magnético. Como vemos, la poloidal con beta 100 es muy similar a la control, mientras que las otras dos, beta 1 y beta 0.1, son un poquito más, han alcanzado una altura un poco más grande. Ok, en el caso de la simulación poloidal la vamos a comparar con la simulación, perdón, la simulación poloidal más toroidal la vamos a comparar con la simulación poloidal. Aquí en la esquina superior derecha les muestro cuál es el valor de la componente toroidal y la componente poloidal en la esquina superior izquierda. Vamos a tener la misma escala que en el caso anterior. Una cosa que olvidé mencionar antes es que también estoy mostrando los vectores de campo magnético en azul, que van de azul a rojo, azul lo más bajo en campo magnético y en rojo lo más alto. Entonces aquí podemos ver algunas diferencias visualmente. Si bien la altura es aproximadamente la misma, sí podemos ver que en esta parte donde se están mostrando las líneas blancas, que es aquí, hay un poco más de magnetización que en el caso análogo para la simulación con solamente campo poloidal. Y además también podemos ver cómo en algunas zonas del cocoon hay un poco más de turbulencia, con la que les estoy señalando ahí. Y también esta hace que tenga muchísimo más campo magnético, que el campo magnético sea más fuerte, y también se muestra un poco más roja estas partes. Entonces, estas son algunas de las diferencias que podemos tener. Sin embargo, un análisis visual, no cuantitativo, es como más complicado de realizar que uno cuantitativo para encontrar las diferencias. Entonces, también hicimos algunos de estos análisis. Uno de ellos fue tomar la distancia recorrida por los jets, y aquí lo que estoy mostrándoles es una gráfica de cómo se ve el residuo de la distancia recorrida por los jets en función de la distancia control. Entonces la línea negra es la simulación control, y cada una de las líneas de colores se muestra cuál es la simulación de la cual estamos hablando. Las líneas poloidales van a ser mostradas en color sólido, en líneas sólidas, mientras que las poloidales más toroidales se muestran en líneas punteadas. Sí, punteadas. Entonces acá está cómo saqué estos residuos, y podemos ver que para el caso de beta 100, tanto la control como la poloidal y poloidal más toroidal se parecen mucho. La distancia que he recorrido es bastante similar. Sin embargo, también tenemos las cuales tienen muchísimo campo magnético, que están por arriba de la control, como vimos hace algunos momentos. También podemos ver que para el caso cuando
la beta es 0.1, la simulación poloidal con toroidal BPT, está mostrando muchísimo más distancia que cuando es solamente poloidal, pero cuando es BP1, cuando la beta es 1, es al revés. Otro caso interesante es cuando la beta no es tan alta, sino que tenemos casos medios en magnetización, y estos muestran un comportamiento un poco diferente al resto, en el cual podemos ver cómo la distancia está un poquito por abajo de la simulación control. Esto es un poco interesante. eh, Sin embargo, aún no estoy totalmente seguro de por qué está pasando este efecto, y hay que averiguar un poquito más con respecto a ello. Otra de los análisis que hemos hecho es que queremos saber cómo se ve la magnetización dentro del jet y dentro del cocoon, y para ello tenemos que separar tanto el jet como el cocoon del medio y del jet. Entonces, lo que hicimos fue tomar esta velocidad del sonido a la -2, y con ello podemos tener un rango en el cual solamente vamos a tener jet y un rango en el cual solamente vamos a tener cocoon. Con ello podemos separarlos y tomar valores promedio y así ver cuáles son sus parámetros. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver el promedio de la beta dentro del jet, del logaritmo 10 de la beta dentro del jet, y el logaritmo 10 de la beta promedio dentro del cocoon. Entonces aquí podemos ver varias cosas interesantes. Acá podemos ver cómo si hay un pequeño efecto de diferencia entre las simulaciones con campo toroidal y poloidal para la figura izquierda. Podemos ver que también esto tiende como a ser constante, la magnetización tiende a ser constante para estas simulaciones. También se mantiene un poquito esta relación de distancia entre las vetas, de cuál es más grande y cuál es más chica. Y para el caso del cocoon, podemos ver cómo esto tiende como a converger en un punto. Las simulaciones con poco campo magnético, lo que pasa es que empiezan a magnetizarse mucho y se van a empezar a traslapar con las otras líneas de campo magnético, ¿no? Los resultados de las otras simulaciones. Entonces, eso es algo también muy interesante aquí. Sin embargo, esto todavía es, como les había comentado, trabajo en proceso, y tenemos que ver un poco más qué es lo que está pasando para todos los casos y poder dar algo un poco más definitivo, un resultado un poco más definitivo de esto. Ahora, también que queremos ver cómo se comporta, cuál es el efecto del campo magnético en un panorama un poco más general. Y para ello realizamos un modelo semianalítico de la estructura del jet y del cocoon, y con ello añadimos los efectos del campo magnético, y en un momento les muestro los resultados que estamos obteniendo. Para ello, lo primero es que vamos a tener este esquema en donde el medio va a tener cierta densidad que se ve en esta ecuación de aquí. El jet va a tener unas propiedades de luminosidad, de ángulo de apertura y de factor de Lorentz inicial, y además, por otro lado, tenemos este campo magnético. El modelo que les voy a mostrar a continuación es un modelo que está basado en un modelo presentado por la SAT y Perna en el 2019. Sin embargo, ellos nada más están tomando los efectos hidrodinámicos, sino están poniendo el campo magnético, no están tomando los efectos del campo magnético. Ahora, aquí vamos a tener tres interfaces en las cuales vamos a trabajar, que es la primera interfaz es la de jet con este eyecta o este viento que está aquí, la del jet con el cocoon, que es esta otra interfaz aquí, y la del cocoon con el viento, que es la última de acá. Aquí lo que hicimos es tomar tres balances de presión. En negro se muestran los balances de presión tomados por la satiperna, y en rojo el efecto del campo magnético que estamos agregando para tener nuestro modelo. Entonces, una vez que ya tenemos hechos estos balances de presión, que ya tenemos identificados dónde van a ser, pues podemos resolverlos. Ahora, antes de resolverlos, les voy a platicar un poco de las consideraciones que estamos tomando. Como les dije, las SAT y Pernan del 2019 no toman jets magnetizados, no toman medios magnetizados, y además su medio escala como R a la -2.
Por otro lado, para nuestro estudio, nosotros tampoco tenemos un jet magnetizado, pero sí tenemos un medio magnetizado. Además, tenemos un medio que se va a conformar de manera constante, que también va a ir a la -2 y va a tener un decaimiento como de R a la -3, la densidad. Entonces, con estos tres medios y aparte el campo magnético, podemos hacer un análisis un poco mayor. Ahora, el resultado del primer balance es obtener esta ecuación que es la velocidad de la cabeza del jet prima, en la cual está en el marco de referencia del viento. Y lo que obtuvimos nosotros es esta ecuación de aquí, en la cual toda esta parte derecha es la que sale de tener el efecto del campo magnético. Acá solamente muestro cómo se vería con PV, pero abajo se indica que es la presión magnética y cómo va el campo magnético. Entonces sí vamos a tener una diferencia, vamos a tener una diferencia un poco grande para algunos casos de cómo se va a ver esta velocidad de la cabeza del jet. Por otro lado, vamos a obtener el ángulo sólido del cocoon. Y para el caso sin campo magnético, se indica como esta ecuación que vamos a ver aquí. Y cuando ponemos el efecto del campo magnético, vamos a tener esta ecuación con esta pequeña corrección de la derecha. Aquí una cosa importante es que vamos a tener otro parámetro extra que es lambda, y es un parámetro de mezcla, el cual es la cantidad de campo magnético que entra dentro del cocoon. Por último, lo que tenemos es una ecuación que nos va a indicar cómo se ve el ángulo sólido del jet, o también podemos pasarlo al ángulo de apertura en grados. Bien, aquí sí se ve una diferencia exageradamente grande con respecto a la de la satiperna, ya que tenemos por todos lados el efecto del campo, la presencia del campo magnético. Pero una vez que el campo magnético es cero, podemos regresar a las ecuaciones, en todos los casos, a las ecuaciones de la Sati-Perna del 2019. Entonces, una vez que tenemos este sistema de ecuaciones, podemos resolverlas para obtener la velocidad de la cabeza del jet, el ángulo del cocoon y el ángulo de apertura del jet y el ángulo del cocoon para los diferentes tipos de medio, y todo esto lo vamos a realizar en el radio de breakout. Ahora, vamos a tener aquí que cuando n es igual a 0, el medio va a ser constante. Cuando n va a ser igual a 2, vamos a tener un medio que es como un viento. Y cuando n es igual a 3, vamos a tener como este decaimiento esférico, que le llamé, o densidad de R proporcional a R a la -3. Entonces, nuestros resultados preliminares, aquí podemos ver en estas dos figuras cómo se ve la velocidad de la cabeza del jet en función de la luminosidad en logaritmo, para el caso no magnetizado y para nuestro caso magnetizado. Entonces, aquí estoy mostrando el caso para una beta de 0.1, cuando el campo magnético es de 10 a la 13. Y además estoy mostrando para diferentes parámetros de mezcla, como lo podemos ver ahí, que son los lambdas. Cuando lambda es 0.9, significa que el cocoon va a estar altamente magnetizado, y cuando lambda es igual a 0.1 es que va a ser muy bajamente magnetizado. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de qué es lo que está pasando y cómo el campo magnético está afectando a los jets que evolucionan a través de un medio magnetizado. Entonces, podemos ver algunas cosas como que en la línea púrpura, que es el modelo con n igual a 3, los jets que son poco luminosos o más o menos de 10 a la 50 para abajo van a tener una velocidad un poco más baja. Sin embargo, cuando nos movemos a jets muchísimo más luminosos, la velocidad de la cabeza del jet aumenta. Lo mismo pasa para cuando n es igual a 2, o lo mismo es la línea naranja. Vamos a tener el mismo efecto. Y cuando n es igual a 0 o para la línea verde, si bien tenemos el mismo efecto, es como un poco menos notorio. Esto es precisamente porque el medio es muchísimo más denso, siempre va a ser constante y va a hacer que las cosas se muevan un poco más lento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos campo magnético? Pues cuando tenemos campo magnético, lo que pasa es que vamos a tener una pequeña diferencia al principio en los primeros dos casos,
más o menos como a 10 a la 50 es cuando se deja de ver este efecto. O sea que los jets poco luminosos siempre van a sentir muchísimo más la presencia del campo magnético, y aquí podemos ver cómo el campo magnético aceleró un tanto la velocidad de la cabeza del jet de los jets poco luminosos. Para el caso cuando n es igual a 0, podemos ver que en todos los casos el campo magnético acelera estos jets. Siempre vamos a ver una diferencia. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? En el último caso, pues bueno, la interacción del campo magnético es muchísimo más fuerte que en los otros dos casos, ya que en los otros dos casos el campo magnético decae muy rápido y por lo tanto es menos fuerte y hace que la interacción entre el jet y el medio sea menor y por lo tanto el efecto también del campo sea menor. Acá les muestro cómo se verían los ángulos de apertura del jet y del cocoon para el mismo modelo, claramente. Y podemos ver que los jets que son poco luminosos en los primeros dos casos, en la línea púrpura y naranja, muestran que están más colimados por el jet y por eso es que se concentra la masa en el jet y por lo tanto va a hacer que sea más rápido. Entonces, este es el efecto que está mostrando el campo magnético. También se ve ese mismo efecto para cuando la densidad es constante, pero se ve para todos los casos de estudio, que es de 10 a la 48 a 10 a la 52 Hz por segundo. Y para el caso del cocoon, también vamos a tener este mismo efecto que los jets con menos campo magnético, para los primeros casos de n igual a 3 e n igual a 2, van a ser un poco más pequeños. Y para cuando la densidad es constante, el cocoon de todos los jets va a ser un poco más, también va a ser más pequeño que en el caso control. Eh, Esto todavía es trabajo en progreso y hay que hacer algunas otras cosas como comparar contra las simulaciones para ver qué es lo que pasa y si en verdad estamos obteniendo resultados positivos. Bueno, las conclusiones de lo que llevamos de este trabajo es que los jets con betas igual a 1 es 0.1 viajan mayor distancia que los jets con betas un poco mayores como beta 5, beta 10 y beta 100. Con respecto al caso control, además, la magnetización del jet y del cocoon incrementa con este parámetro beta. Por otro lado, las simulaciones con campo magnético poloidal y toroidal no muestran una variación muy grande con respecto a las simulaciones con componente poloidal. Esto es porque la componente toroidal no es del mismo orden que la componente poloidal y hay que hacer algunas simulaciones en donde sean comparables para ver qué tanto más es el efecto de esta componente toroidal. Por otro lado, el campo magnético presenta efectos en la evolución del jet, como lo hemos estado viendo en toda la presentación. Pero es necesario seguir explorando el espacio de parámetros para estas simulaciones y ver dónde el campo magnético va a afectar más, dónde va a afectar menos o dónde de plano no va a afectar a la evolución del jet. Entonces, el trabajo futuro es realizar una serie de simulaciones en un dominio mucho más grande para ver el impacto del campo magnético a grandes escalas. Además, comparar, como les había dicho, el modelo analítico contra las simulaciones de RMHD y seguir explorando el espacio de parámetros para las simulaciones y nuestro modelo analítico. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Entonces, empecemos. Bueno, primero te tardaste bien, media hora, lo tenías medido para media hora, no sé. Felipe, Gerardo, ¿cuánto tiempo les dieron a ustedes? Sonia, ¿cuánto tiempo tuvieron para exponer? Media hora. ¿Media hora? Ok. Sí, sí. Está bien, está bien. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar con las preguntas? Yuri, adelante. Sí, hola Leonardo, soy Yuri. Tengo una pregunta sobre el modelo analítico. Perdón, esa no va. Ok.
Ecco, aquí, la primera. Tú has dicho que decimos, las curvas morada y la naranja se portan, perdón por Ujú. mi español, un poco diferente que la verde, ¿no? Sí. Pero si, me parece, no estoy seguro, que si tú usas como un dominio para la luminosidad más largo, para abajo y para arriba, Ujú. lo que va a pasar es que se ve que todos se portan de la misma manera, pero lo que cambia la posición del punto de flejo, no sé si se dice punto de flejo, De donde las inflexión. curvas, sí, donde las curvas cambian concavidad. I will tell you in English. So where the curves change their curvature, seems like it's moving, depending on n, you increase n, the curvature, the point where the curvature changes, moves towards lower L's, Ujú. towards lower luminosity. So if you expand the range, my Pues guess would... esto, sí, sí, entiendo el punto, pero esto justo lo estamos haciendo como al radio de breakout. Ajá. Entonces, nuestro modelo solo es válido hasta el radio de breakout Mm. por lo que vimos anteriormente. Entonces, acá estas curvas ya no van a cambiar justamente por eso. Ya no podemos aumentar el dominio, Mm. porque ya está, es finito nuestro radio de breakout como tal. Yo creo, sí, justo si pudiéramos hacerlo como a Rs más grandes, pues tal vez sí podríamos ver ese efecto de que se juntan. Sin embargo, para este caso creo que no va a pasar. Yo Y creo que es lo que, no sé si es lo que preguntabas. sí, sí, más o menos. Porque decía que analíticamente me parecía que se portaban de la misma manera, solamente Si el punto de flexión parecían, variaba, ¿no? me parecen diferentes solamente por el dominio. Sí, claro, o sea, al final de cuentas se van a comportar similar, solamente que pues vamos a ver que van a tener menos velocidad algunos porque el medio va a ser muchísimo más denso y Ujú. van a tener que atravesarlo mucho más lento. Sí, 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 no, eso sí. No sé Y si no, contesta eso tu pregunta. no, sí, sí. Y una cosa solamente, un consejo que me Sí. dieron a mí, a mi empresa. Por ejemplo, una de las primeras dice como iOS y cosas así, pero no los explica. Ah, claro, sí. Sí, nada Eh, más dije que era así, dura, pero no dije a qué me refería con eso. ¿no? Entonces, no sé si el comité todos saben que es un equation of state, así. Creo que sí, Ujú. pero no solo iOS o otras cosas también. Sí, 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 claro. Fabio, Sí, no entendí bien las condiciones iniciales de las simulaciones, Leonardo. ¿Puedes explicar bien cómo son las condiciones Ok, lo anoto también. iniciales, qué tamaño tiene la caja, cómo es? Sí, regreso más. Ujú, Yo creo que aquí en estas, ¿no? O sea, lo que hicimos fue como tal agarrar una de estas simulaciones de Chorley, ujú. sacar cómo se comporta la densidad. Con, con esa ecuación de cómo se comporta la densidad, la pusimos nosotros en nuestra simulación y para un dominio que va de 0 a... ¿Pero qué significa? Una No te, densidad no que te va como entendí, era no te entendí bien, como que se... una densidad que va como era la -2. Ah, una densidad que va como R a la -2 es como un viento, pero en este caso nuestra densidad va como R a la -3 en el de las simulaciones. Ah, ok. Tal vez vale la pena que lo ponga en algún ¿Y punto. qué es ese R0 que pones en la slide de yo? Ah, claro. Justo no puse la ecuación.
pero la densidad va como, espera un poquito, rho va a ser igual a rho 0 por R sobre R al cubo. Entonces, ajá, yo creo que tengo que poner esa ecuación donde pues está rho 0, es esta acá, perdón, y la R0 pues va a ser esta R0 de aquí. ¿Y qué temperatura usas? La temperatura aquí va como T proporcional a R a la, ¿qué? Al medio. La temperatura crece mientras te mueves hacia afuera. ¿Por qué? Se cae, ¿no? Era la menos un medio entonces. Sí, eso, a la menos un medio. Sí, perdón. Sí, conforme me voy moviéndose fuera va decayendo. Pero ¿y qué temperatura tienes en un cierto punto? Estoy del orden de 10 a la 6 a 10 a la 4. Ya, ok. O Y sea, la conforme me otra, muevo hacia arriba, ¿no? ok. Otras dos cosas sobre las condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, en la simulación donde muestras un campo magnético vertical, ¿cómo está inicializado el campo magnético? No Tienes sé un si te estoy slide donde entendiendo. muestras el resultado de la simulación con campo magnético vertical, poloidal. Perdón, estas. Esa. ¿Cómo está Eh, inicializado el campo magnético en la que tienes beta igual a 100, por ejemplo? pues aquí lo que hago es ponerlo por componentes. O sea, como estoy tomando justo con ¿cómo se llama esta cosa? Coordenadas cilíndricas, acá lo que hago es poner la componente nada más que va a ser la poloidal, o que sería en Y, digámoslo así, en Z, que es lo correcto. Y al inicio de la simulación se va a ver exactamente como se ve aquí, que es todo vertical, básicamente. Pero cuando hacemos la proyección en el ángulo, vamos a tener que se ve como en el dibujo, que son cilindros, básicamente. ¿Cuál dibujo? Estos de acá. Estos que están acá. Ok, el campo magnético disminuye mientras te mueves a radios mayores en ese cilindro. Ajá, así es. Pero entonces estás poniendo también un campo magnético en el jet. No, ¿Por qué o no? sea, el jet lo iniciamos sin campo magnético. O sea, lo que estamos haciendo es lanzar el jet desde la frontera, Sí, sin campo magnético. sin campo magnético. Entonces, cuando empieza a entrar el jet al medio, pues sí, como va a estar ahí el campo magnético, se empieza a magnetizar. Pero en un inicio, el jet va sin campo magnético. Entonces ahí en la frontera tienes una divergencia de campo magnético que no es igual a cero. Tendría que tener un vector potencial para que el campo magnético fuera cero y no estamos poniendo vectores potenciales, sí. Ya, que eso es súper raro, ¿no? Sí. Y la otra es, el campo magnético, realmente lo que es importante no es tanto la comparación entre el campo magnético y la presión del medio ambiente, sino que entre el campo magnético y la RAM pressure del jet, ¿no? Sí, ¿Y sí, cómo justo, se compara? si son comparables, entonces va a ser un efecto el campo magnético. Si no son comparables, si la RAM pressure del jet es muchísimo mayor, pues menos efecto vamos ¿Y a cómo ver, se justo. comparan? Entonces, ¿cómo se comparan en tus simulaciones? Pues siempre son, ¿Cuánto es la presión del campo magnético respecto a la RAM pressure del jet? ah, para todas las simulaciones no me acuerdo. Bueno, para una por lo menos. No sé. Sí, pero cuando son más comparables, que es beta 0.1 en este momento, es como del orden de 10 veces menor la RAM pressure, 10 veces mayor la RAM pressure del jet, aproximadamente. Pero es algo ¿La que RAM tendría que pressure del verificar jet bien. es mayor o menor? Sí, mayor, Cuando beta mayor. es 0.1. Sí, pero tengo Significa que que, la RAM pressure del jet es 100 veces más grande que la presión del medio ambiente. ajá, pero es algo que tengo que verificar bien, Ok, bueno. porque si no, no recuerdo exactamente los números.
Sí, es algo que no recuerdo totalmente. Porque más que presentar, más que poner todos en términos de la presión del medio ambiente, que igual la presión del medio ambiente no juega ningún papel, ¿no? Si tienes un choque fuerte, la presión del medio Ujú, ambiente no juega ningún papel en la dinámica del jet. ujú. Entonces, ponerlo en términos de presión del medio ambiente realmente no da ninguna información, ¿no? Sería más útil ponerlo en términos de la Ground RAM pressure. pressure del jet. Ok. Claro. Si es 10 a la menos 10 veces la RAM pressure del jet, pues espera que no tenga ningún efecto. Si es 0.1 veces la RAM pressure del jet, espera que ya tenga un efecto, ¿no? Para decir. Ujú. Bueno, ok, gracias. Ok, yo tengo muchos comentarios, porque la organización de la presentación es lo que a mí no me gusta, ¿no? O sea, tú agarras y te sueltas a hablar de la introducción, el problema, lo que estás haciendo. Para guiar una presentación tienes que decir cuál es el objetivo, cuál es el problema a atacar, qué quieres presentar. O sea, no es un seminario de tu trabajo, hablándole a colegas, ¿no? Te van a evaluar el avance de tu proyecto. Entonces tienes que demostrar, tienes que ir haciendo los checkpoints de las cosas que ya has hecho, de las que dijiste que ibas a hacer. Entonces, primero tienes que decir Control cuál del era, calendario. sí, cuál era tu proyecto, cuál es el objetivo del proyecto, qué problema vas a atacar. Y después dices, bueno, la introducción de todo esto es tal. La metodología que estoy ¿Cuál, utilizando es tal. cuál fue el primer punto que dijiste? Está grabado. Ah, ok. Y después, bueno, ya, te sueltas a poner tus resultados y todo esto. Al final, tú tienes que decir, bueno, esto es comparable con el trabajo de tal persona o choca con lo de tal otra persona. Como que tienes que poner en contexto qué es lo que estás sacando, ¿no? Y después tienes que decir, bueno, esto es publicable o no lo es, esto es la base o me crea otras preguntas, como que a partir de aquí te vas a cosas muy técnicas y está bien porque ese es tu trabajo, pero para que los sinodales te puedan seguir necesitas tener una estructura muy diferente en la presentación de la que ahorita tienes. Entonces, a la hora de presentar los resultados, te digo, tienes que decir, ¿no? Yo obtengo esto, bla, 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 y está de acuerdo o está en contra de lo que dice este otro autor, ¿no? Entonces, yo pienso publicar este trabajo, va a ser mi primer paper de la autoría, yo qué sé, las simulaciones ya están completas o están al 80%, al 50%, y se espera mandar tal, ¿no? Entonces, de acuerdo al calendario que yo había presentado al inicio del proyecto, pues este objetivo ya se cumplió, esto va avanzado, esto se retrasó por esta razón, pero a cambio logré esto otro, ¿no? Entonces tienes que poner en perspectiva porque te están evaluando tu avance en un proyecto. Uh-huh. Y sí, el calendario, o sea, el calendario te van a decir, bueno, de las actividades que tú habías dicho que ibas a hacer, que has hecho, que no has hecho y por qué, ¿no? Sí, Y te sí, digo, lo olvidé por completo. y los papers, o sea, es lo que más te van Sí. lo que más te van a revisar. Tienes que decir, bueno, yo al principio dije que iba a publicar 2, 3 papers, no sé cuántos hayas hecho, entonces de esos tengo un avance de tal y espero mandarlos en tal fecha, ¿no? Y se me han creado ciertas colaboraciones, ha habido esta otra idea que se puede juntar, entonces el proyecto mejoró, siempre habla positivo, ¿no? Se puede... vamos a poder adoptar esta otra idea y se va a agregar al contenido de la tesis, ¿no? Entonces, hay que trabajar en la organización. El contenido está súper bien. Yo veo que has hecho un montón de trabajo, pero te digo, no estás presentando un seminario, te van a Que fue evaluar. más seminario que presentación de examen. Sí. Enrique. Ay, Enrique ya bajó la había mano. bajado yo mi mano, sí. Pues bueno, eran sobre todo preguntas del principio. Pones varias figuras y no les pones escala, entonces no idea de qué está pasando ahí. Si te regresas un poquito sobre estas, hay una que le mostraste ahorita a Fabio, que no tenía escala, pero la que noté yo, esta no tiene... Bueno, ¿Tú me dices dónde? Justo.
Entonces ya te pasa. Esta es la naranja. ¿Esta? Esa, el eje X, no sé qué está Ay, sí es cierto, lo borré. pasando ahí. Y en la otra que es más como entre verde y morado, que le mostraste a Fabio, Ah, sí, creo que esa esa sí no no tiene tiene ejes. ejes. Déjalo, anoto. Y entonces, sí sería interesante. Por otro lado, creo que mencionas que tienes 10 a la 13 Gauss en la cabeza del jet, ¿no? No, en el medio. Ya cerca, en el medio. Y esto es como a 10 a la 8 centímetros, ¿verdad? A 10 a las 7 centímetros. A O 10 a la sea, 7. me estoy refiriendo, creo que es algo que también me falta más puntualizar. Este 10 a la 13 es exactamente a 10 a las 7 centímetros. A partir de ahí empieza a decrecer. Sí, Ok. a decrecer. Sí. Ok, esa era mi duda, porque si estabas, me parece que en tus últimas gráficas tienes 7, 8 veces 10 a la 7, entonces ya andas cerca de 10 a la 8. Entonces nada más quería tener una idea de qué energía necesitas para tener un campo de 10 a la 13 cuando tu jet está a 10 a la 8 centímetros, ¿no? Y nada más ver que eso tuviera sentido. Sí, no, Pero, justo si tuviera eso, tendría que tener una estrella de neutrones como un campo, o sea, hablando de que de que 10 a la 3 estuviera a 10 a la 8, debería tener algo así como 10 a la 20, 10 a la 30 Gauss en estrella de neutrones, si no. Sí fuimos un poco, ¿cómo se llama? Congruentes con estos valores, justo, para tener campos magnéticos de estilo magnetar un poquito más grandes en la estrella de neutrones. Bueno, en el objeto compacto, no hablemos de estrella de neutrones. ok, sí, digamos, por ahí va mi duda, ¿cómo estabas obteniendo valores tan grandes a esas distancias? Pero si son más pequeñas, ok, no está tan necesariamente tan tremendo. Y mi otra pregunta es, dices que no tienes campo magnético dentro del jet. Entonces, supongo que la presión magnética es hacia adentro, entonces, es solo del medio hacia el interior del jet. Sí. Ok, entonces, si tuvieras lo otro incluido en tus resultados, un jet con campo magnético, eso supongo que llevaría tus gráficas en la dirección opuesta a la que parecen que estar yendo ahorita, ¿no? Las que mostraste al final. Sí, se verían diferentes, totalmente. Justo es otra de las cosas que hay que explorar, qué pasa cuando los dos elementos están magnetizados, tanto el medio como el jet, y ver qué onda. Justo es una de las cosas que también he estado haciendo en el modelo analítico, por decir, y es algo de lo que vamos a hacer también en estas simulaciones, en algún punto de la vida. Ok. Oye, ¿y no tienes ningún dínamo ni nada así actuando? No sé nada de dínamos, entonces no te puedo decir si tengo dínamos Ok, o no. Yo diría que no. ok. Sí, justo en mi clase de MHD nunca llegamos a ese tema, entonces no tengo idea de qué sean todavía. Bueno, ok, gracias. Sí. Yuri, ¿tienes más preguntas? Es que veo tu manita arriba. No. Creo que no te apures. Antonio, por favor. Aló, ¿me